Hola a todos. Ante todo, agradezco al Comité Científico del presente Congreso del Confelanit por su amable invitación. En esta oportunidad voy a exponer un tema que es de sumo interés, como son los factores nutricionales y la respuesta inmune a las vacunas. Un tema que sin duda involucra y preocupa a todos. Y la presente charla es básicamente para llamar la reflexión sobre los factores que no son tomados en cuenta actualmente en el contexto de la vacunación. Como todos sabemos, el mundo se encuentra en una carrera por vacunar a su población y hacerlo en el menor tiempo posible. En este presente mapa, que ustedes pueden encontrar en la página Our World in Data, observamos cómo se encuentra la vacunación en la mayoría de países a nivel mundial. Vemos de que hay países donde las dosis administradas cumplen con lo esperado y otros países donde no cumplen con lo esperado. En países como el Perú, observamos que se encuentran alrededor de las 100 dosis por cada 100 habitantes, y en países como Brasil, Argentina, encontramos que se puede alcanzar 120 o 140 dosis por cada 100 personas. Probablemente en América Latina son Chile, Uruguay, los lugares donde se ha alcanzado el mayor nivel de vacunación en sus pobladores. Sin embargo, hay países donde encontramos un bajo nivel, un pobre nivel de vacunación, como son países de África e incluso algunos países presentes en Europa. Todo eso vamos a discutir en esta presentación, de cómo eso podría afectar o qué factores están asociados y que tenemos que tomar en cuenta para no solamente ver a la vacunación en sí misma, sino también sobre posibles repercusiones por no tomar en cuenta factores dentro de los estilos de vida. En cuanto a las vacunas que actualmente existen a disposición, observamos que Sputnik V, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, la de AstraZeneca, algunas vacunas de China como Sinopharm o Sinovac son las que se están empleando en muchos países. Aquí en la parte casi inferior observamos la eficacia, es decir, la capacidad de cada vacuna para impedir estos resultados como es muerte, hospitalización, ingreso a UCI. Bueno, estos valores pueden haber cambiado en los últimos días, semanas o meses, dado que se vienen publicando nuevos estudios de fase 3 o fase 4 sobre el efecto de la vacunación en determinados lugares. Lo que quisiera que observen es la plataforma que tiene cada vacuna, es decir, la manera en la que la vacuna ejerce su efecto. Hay vacunas que utilizan una tecnología más actual o más moderna, como es a través del ARN mensajero, y otras que utilizan una plataforma más clásica, pero no menos efectiva, como es el uso de virus inactivados o proteína recombinante, así como adenovirus humano. Muy bien, con toda esa información quiero que recordemos que las vacunas no transmiten inmunidad en sí misma, sino lo que hacen es estimular a que el ser humano, las personas que reciban esta dosis, desarrollen su propia inmunidad. Las vacunas introducen, inoculan el antígeno, que es el fragmento, la molécula, la sustancia que debe activar una respuesta inmune, ¿sí? Inoculan el antígeno para que sea el sistema inmune de esa persona la que desarrolle mecanismos de inmunidad. ¿Y de cuáles estamos hablando? ¿O de qué células vamos a hablar en esta presentación? Vamos a hablar de linfocitos T, vamos a hablar de linfocitos B y, por supuesto, los mecanismos involucrados. Acá tenemos a una célula dendrítica, que es la que presenta el antígeno a un linfocito T, sobre todo T virgen,
Y luego de presentar el antígeno, luego de tomar conocimiento, entre comillas, de la existencia del antígeno en el cuerpo del huésped, va a activarse, va a multiplicarse, ¿sí? Acá vemos la expansión clonal, igual que los linfocitos B, que toman conocimiento del antígeno, luego que toman contacto con él. A su vez, los linfocitos B van a proliferar como los linfocitos T, van a diferenciarse, es decir, van a haber linfocitos T, así como linfocitos B, específicos para ese tipo de antígeno, que es el que está siendo inoculado a través de estos fármacos de la vacuna. Entonces, tenemos linfocitos T ya preparados para ejecutar una respuesta inmune adaptativa, esto es respuesta inmune adaptativa de memoria, así como linfocitos B preparados para secretar anticuerpos, no para cualquier patógeno, sino para, en este caso, el patógeno que está siendo inoculado. Vemos una pendiente, vemos un pico de acción donde hay una mayor proliferación de estas células a su vez de sus moléculas producidas, y luego un descenso, ¿sí? Luego un descenso en esta respuesta inmunológica. Con el descenso existe la apoptosis o muerte de cierta cantidad de linfocitos producidos luego de la activación de la respuesta inmune. Esto es un proceso totalmente esperado porque ninguna respuesta inmune se mantiene en su pico máximo todo el tiempo. Eso sería incluso contraproducente. La respuesta inmune se activa, se eleva, se agudiza y luego se debe contraer. Pero lo que queda luego de esta respuesta inmune adaptativa o de memoria es un grupo de células T, células B, o si ustedes quieren, linfocitos T, linfocitos B, ya preparados, ya activados para ese tipo de patógeno. Esto corresponde a la respuesta inmune de memoria. O sea, va a haber un porcentaje de linfocitos que van a sobrevivir a la respuesta inmune que se desarrolló y que van a conferir esta capacidad de responder al antígeno en una segunda exposición, que es lo que busca una vacuna. Preparar al cuerpo para que cuando el cuerpo se exponga al patógeno, ¿sí?, ya cuente con una respuesta preestablecida o preformada. Linfocitos T de memoria, que quedan luego del proceso de vacunación. Muy bien, vamos a hablar de algunos factores que van a influir en esta respuesta inmune a la vacunación. Algunos son factores modificables, algunos no son modificables, como la edad, como el sexo, como la genética. A su vez, hay factores modificables, ¿sí? Probablemente no del todo, pero que corresponden al grupo de comorbilidades. Es decir, factores que tienen que ver con las enfermedades, sobre todo crónicas, que puede padecer esa persona que está recibiendo la vacunación. Las enfermedades crónicas más prevalentes en muchos países son la obesidad, son la diabetes tipo 2, son las dislipidemias, son la hipertensión, algunos tumores. Todo esto va a impactar en la respuesta inmune de esas personas a la vacunación. Hay otro grupo de factores que tienen que ver con factores perinatales del huésped, es decir, la edad gestacional, el peso al nacimiento, la lactancia materna, y aquí vamos a hablar de muchos estudios que se han hecho en vacunas que se administran a recién nacidos o neonatos, donde se ha comparado el efecto de la lactancia materna en personas o niños que reciben leche y los que no reciben leche materna. Evidentemente, en aquellos que reciben leche materna, incluso, sobre todo, el calostro que existe en los primeros días postparto, desarrollan una mejor producción de anticuerpos luego que reciben determinadas vacunas según su periodo, su edad o su esquema de vacunación. Esto es muy importante porque refuerza la idea en que la leche materna es el mejor alimento bajo todo punto de vista que debe recibir ese niño
con miras a una respuesta inmune prolongada. Otros factores tienen que ver con infecciones parasitarias, micóticas, el uso de antibióticos, así como el componente de la microbiota intestinal. La microbiota, que es el conjunto de microorganismos, incluidos los virus, que forman parte de esa ecología intestinal, pueden también ejercer efecto en la respuesta a las vacunas. Ya se sabe que esas bacterias no están de adorno en el colon, todo lo contrario, ejercen efectos importantísimos en la inmunidad, en el sistema nervioso, en el sistema endocrino, etc. Así que conservar una buena microbiota intestinal podría mejorar la respuesta inmune a las vacunas. A su vez, factores de comportamiento que involucran el tabaquismo, el consumo de alcohol, podrían más bien mermar la respuesta inmune que se supone existe para la vacunación. Otros factores ya más positivos o benéficos podríamos citar al ejercicio. Hoy vamos a hablar brevemente sobre qué efectos se han estudiado del ejercicio respecto a la vacunación. Y vamos a centrarnos en las primeras diapositivas sobre factores nutricionales. Vamos a hablar del IMC, o en todo caso, estado nutricional, así como estatus nutricional o ingesta de micronutrientes y su posible efecto en la vacunación. De eso vamos a hablar. Y para comenzar o entrar ya de fondo en el tema, algunas reflexiones. Las vacunas contra el COVID que tienen aprobación han demostrado suficiente eficacia para reducir diferentes desenlaces. Si hablamos de eficacia y COVID, hablamos de hospitalización, ingreso a UCI y sobre todo fallecimiento. Las vacunas que vimos hace un momento cuentan con el aval para ser administradas y reducir esos niveles. Correcto. Sin embargo, por obvias razones, aún no existen estudios longitudinales que verifiquen su uso a largo plazo. Eso, obviamente, porque, pues, en la mayoría de países no hay más de 12 meses que se vienen administrando estas vacunas. Hablar de estudios longitudinales, ¿sí?, es hablar de más tiempo. Hablar de su efecto a largo plazo es verificar anualmente, y esto en ciertos periodos, cuál es el efecto duradero de estas vacunas. Algunas vacunas se administran una sola vez en la vida. Otras vacunas se deben administrar de manera periódica. Tal parece que las vacunas contra el COVID-19 se deben administrar de forma anual o probablemente semestral. Aún así, falta evidencia, y seguramente esto se irá conociendo en los próximos meses y años, de cuál es el esquema más propicio para protegernos frente a esta pandemia. Las personas que padecen obesidad y alteraciones metabólicas también han participado de estos estudios, de los fase 3, fase 4, que han verificado la eficacia de las vacunas. Sin embargo, anteriormente, no para COVID, sino para otras vacunas, se ha demostrado que las personas con obesidad tendrían una menor inmunogenicidad post-vacunación. ¿Qué quiere decir inmunogenicidad? La inmunogenicidad es la capacidad del cuerpo para responder al estímulo, para desarrollar linfocitos T ya capacitados para ese patógeno o anticuerpos para justamente ese patógeno. Tener una menor inmunogenicidad post-vacuna es que la vacuna tenga un menor efecto a largo plazo. A plazo corto han mostrado beneficio. Eso es indudable. Acá no vamos a decir que no se vacunen o que eso no tiene efecto. No, 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 claro que sí. Lo que vamos a alertar y lo que queremos reflexionar es que no miremos solamente la vacunación como algo aislado y algo que ya en sí mismo protege. Hay factores que no estamos tomando en cuenta y que pueden afectar este beneficio a largo plazo. Total, esa pandemia, como muchos afirman, ha venido para quedarse. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años? Eso sería una pregunta que lógicamente tenemos que plantearnos. Entonces, ¿cuál es el impacto de la obesidad en la infección por SARS-CoV-2
y su efecto en la vacunación. Vamos a ver diferentes casos, y no solamente para COVID, porque la evidencia puede ser limitada, también para otras infecciones como la hepatitis B, como el tétano y también como la influenza. Probablemente con la influenza podríamos tener un mejor nivel de comparación dada la similitud del virus con, con el virus de la actual pandemia. Revisemos el impacto de la obesidad respecto a la respuesta inmune. En principio, acá en la parte superior, estamos observando qué efectos produce la obesidad en el organismo. Comencemos del lado izquierdo. Sabemos que la obesidad eleva los niveles de insulina. La obesidad puede provocar resistencia a la insulina y, como consecuencia, hiperinsulinemia, ¿verdad? Bueno, dicha condición eleva los niveles de esta proteína, que es una proteasa transmembrana de serina tipo 2. ¿Y eso para qué es o qué tiene que ver? Esa proteína aumenta o se relaciona con el acoplamiento del virus, del SARS-CoV-2, a su receptor en las células, que es este receptor de angiotensina tipo 2. El acoplamiento permite el ingreso del virus a una célula, la célula endotelial del tracto respiratorio, de los cardiomiocitos, de las células intestinales, etc. A su vez, la obesidad, se ha visto, puede incrementar los niveles de este receptor de membrana que tiene el virus, y con ello, nuevamente, incrementar el nivel de contagio, aumentar la probabilidad de expansión del virus en el organismo. Lo mismo que provoca la hiperglucemia. Niveles elevados de glucemia, y sobre todo mantenidos de forma crónica, estimulan el acceso y el ingreso del virus a las células. Así también la hiperglucemia podría conllevar a una neumonía severa, que es un posible efecto de las formas graves del COVID-19. También sabemos que la obesidad podría elevar el acúmulo de grasa en diferentes tejidos, como es el tejido hepático, como es el tejido pancreático, como son los cardiomiocitos. Esto podría ser grave cuando una persona se expone a un cuadro infeccioso, donde existe un impacto inflamatorio. La esteatosis ectópica, es decir, el acúmulo de grasa indebido en tejidos, en diferentes tejidos, podría agravar en dicho contexto una falla multiorgánica. Asimismo, acabamos de decir de que la obesidad tiene que ver con factores inmunológicos, es decir, con un cuadro inflamatorio crónico, podría también agravar dicha condición. Se ha hablado mucho de la tormenta de citoquinas que existe en las formas graves del COVID-19. Y es que hay personas que padecen una inflamación crónica, aunque de bajo grado, pero cuando experimentan una nueva injuria, que podría ser en este caso la infección por COVID-19, por SARS-CoV-2, van a desarrollar un cuadro hiperinflamatorio. O sea, agregas inflamación a donde ya había cierta inflamación. Y esto sin duda empeora los desenlaces de la enfermedad. Aumenta el riesgo de trombosis también. Porque recuerden que los trombos son parte de la respuesta inmune inflamatoria y cuando ésta se exacerba también queda dicha condición como rezago. Asimismo, biológicamente se ha observado que la obesidad y sus mecanismos podrían reducir el nivel de autofagia. La autofagia consiste en la reparación, en la reposición o la regeneración de tejido dañado producto de la injuria o del paso simplemente de los años, del tiempo. Pues bien, la obesidad reduce la capacidad de autofagia del cuerpo, lo que podría ser parte de un problema serio en aquellas personas convalecientes por COVID-19. Entonces, en suma, todos estos
mecanismos incrementan el riesgo de infección y agravan el pronóstico de la enfermedad en personas que padezcan a su vez de obesidad. En pantalla observamos estudios que han llevado a cabo para investigar la inmunogenicidad en respuesta a la vacuna contra la hepatitis B. En este primer caso vamos a observar estudios en animales de experimentación. En la tabla 1 observamos que hay un mayor peso del vaso en los ratoncitos que tienen menor peso, o sea que son delgados, versus los ratones obesos. Asimismo, en ratones delgados se ha observado un mayor porcentaje de linfocitos T totales, donde incluimos linfocitos T citotóxicos, linfocitos cooperadores, todos ellos involucrados en la respuesta celular. Asimismo, se observa cuando se comparan ratones obesos y ratones delgados que estos últimos tienen una mejor producción de interleuquina 2. La interleuquina 2 contribuye a la proliferación de linfocitos T, es una citocina. Asimismo, en cuanto a la respuesta por estímulo de este marcador LPS, así como en respuesta al marcador LPS, se produce más citocina, TNF-alfa y óxido nítrico que en ratones delgados que en ratones obesos. Por su parte, también se ha observado de que hay una menor respuesta al antígeno y una menor producción de inmunoglobulina G en aquellos ratones obesos, para el caso de la hepatitis B. En cuanto a la vacuna contra el tétano, este es un estudio en participantes jóvenes, adolescentes, con una media de 12.9, de 13 a 12 años, donde la media del IMC en el estudio fue para el grupo de peso normal, de 18.4 para IMC y 29.1 para el grupo que tenía sobrepeso. Asimismo, el porcentaje de grasa en dicho grupo de IMC sobrepeso era 36.2%. Y este nivel de porcentaje de grasa más bien podría representar un cuadro de obesidad. Bueno, como quiera que sea, se observó de que el grupo de sobrepeso tuvo una menor producción de anticuerpos contra el tétano, o sea, luego de la vacuna contra el tétano, que el grupo de peso normal. Hablamos de adolescentes, no eran adultos mayores, mucho menos eran, en este caso, animales de experimentación, eran seres humanos. Y cuando compararon los niveles de interleuquina 6, se observó que las personas que tenían sobrepeso expresaban o producían mayor nivel de esta citocina. Estos resultados podrían analizarse de diferente manera, pero la principal sería de que debido a la obesidad había una mayor tendencia a la inflamación. Recordemos que esta citocina o citoquina es una que pertenece al rubro de la inflamación. La inflamación no es mala, la inflamación nos protege frente a la injuria. El problema es la inflamación crónica, el problema es la hiperinflamación, y la obesidad podría estar asociada con esos cuadros de inflamaciones más severas. Este es un estudio hecho en personas, ¿sí?, con respecto a la vacuna contra la influenza. Hemos dicho que la influenza podría ser una enfermedad que tendría similitudes con el COVID-19, no porque sean el mismo virus, sino porque son virus de ARN, compartirían algunos cuadros similares, como es la infección y algunos síntomas. ¿Qué se ha observado? Se ha observado que las personas obesas desarrollan una menor producción de estas proteínas, CD3, CD8, CD69, asimismo menor nivel de interferón gamma. Todos ellos involucrados en la respuesta inmune adaptativa. El interferón gamma, producido por algunos linfocitos T, estimula
la secreción de citocinas, asimismo estimula la producción de anticuerpos. Por su parte, en personas obesas y según tipo o cepa de virus de la influenza, se ha mostrado un mayor descenso. A mayor IMC, un mayor decline de la respuesta inmunológica. En el contexto del COVID-19, los ensayos clínicos, sin embargo, han demostrado que que las diferentes plataformas de las vacunas protegen eficazmente a los seres humanos, al menos en el corto plazo, aun cuando padezcan obesidad o alteraciones metabólicas asociadas. O sea, en esos estudios que se han llevado a cabo para validar el uso de estas vacunas, han participado personas obesas. Así que no podemos decir que en la persona obesa la vacuna contra el COVID no tiene efecto. Va a tener efecto, es muy probable que sí. Lo que necesitamos saber, y esto vamos a comparar con otros estudios, es que existen esos linfocitos que son los de memoria, linfocitos T de memoria, que son los que deben quedar para verificar una respuesta inmune a largo plazo. Lo que hablábamos hace un momento cuando mostramos este cuadro, que dijimos que un porcentaje de linfocitos son los que van a ser encargados de proteger de manera a largo plazo a las personas. En animales de experimentación se ha mostrado que los ratones obesos tuvieron un menor porcentaje o un mayor porcentaje de pérdida de estos linfocitos T de memoria. El porcentaje de linfocitos T de memoria específicos para influenza que respondían al desafío del interferón gamma se redujo significativamente en ratones obesos. En personas que se ha investigado, personas con obesidad vacunados contra la influenza tuvieron una menor activación de linfocitos T de memoria después de la exposición al virus. Tanto jóvenes como ancianos con obesidad tuvieron un porcentaje reducido de linfocitos B activados y un porcentaje aumentados de linfocitos T agotados en sangre para el virus de la influenza. La capacidad de respuesta inmune podría restaurarse si existe pérdida de peso, aunque algunas investigaciones no descartan que habrían algunas fallas debido a cambios epigenéticos. Es decir, la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas, como sabemos, ejercen impactos epigenéticos. Metilan el ADN, acetilan la cromatina, existen algunos patrones de ARN, microARN que podrían también impactar y que probablemente no se restauren del todo, aun cuando la persona pierda peso o mejore su estado nutricional. De ahí la importancia de prevenir el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas. Los mecanismos no están del todo claros, pero la hipótesis es la siguiente. La obesidad puede alterar, por ejemplo, la capacidad de ciclo celular de linfocitos. Puede entonces modificar de forma negativa la vida de linfocitos y con ello aumentar los niveles de muerte celular de dichas células. A su vez, en el contexto de la obesidad es muy probable de que exista una condición llamada estrés oxidativo, o sea, una cantidad elevada de radicales libres. Esto afecta los telómeros, modificando la capacidad de regeneración de ciertas células, como son los linfocitos T, los linfocitos B. Asimismo, en la obesidad se han descrito también cuadros de hiperleptinemia. La hiperleptinemia modifica estas proteínas y con ello disminuye la capacidad de linfocitos B para producir anticuerpos. Con ello existe entonces una protección a largo plazo frente a reinfecciones reducida luego de la vacunación. ¿El sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública? Sí, es un problema de salud pública. En países como el Perú, diferentes grupos etarios presentan niveles elevados de sobrepeso y de obesidad.
Por ejemplo, los adultos mayores, que es el grupo donde se ha prestado mayor atención, dada su alta tendencia a desarrollar cuadros severos de COVID-19. En países como el Perú, el porcentaje de exceso de peso está en 33% en este grupo etario, casi 70% en adultos de 30 a 59 años, 45% en jóvenes de 20 a 29 años y 25% en adolescentes. O sea, los niveles de sobrepeso y obesidad están bastante elevados en nuestra población. Los que me escuchan, quisiera que recuerden o busquen en la literatura el porcentaje de exceso de peso que presenta su población. Ya si ustedes son de Argentina, de Brasil, de Chile, ¿cómo se encuentran estos niveles en su población? Sería motivo de investigación o acaso recordar. Si nos vamos al otro extremo, o sea, hablando ya de la malnutrición por déficit, la desnutrición infantil también podría impactar seriamente en el desempeño inmunológico. Hay evidencia de que la desnutrición aguda grave impacta a nivel de órganos linfoides, como es la médula ósea, como es el timo, como es el vaso, como son los ganglios linfáticos, o también el tejido linfoide asociado a mucosa, importante por ejemplo, en el intestino delgado. Pues bien, ¿qué se ha visto? Se ha visto que la desnutrición aguda grave reduce la masa de estos órganos linfoides, del timo, del vaso, de los ganglios. Provoca una involución de dichos tejidos. ¿Por qué? Porque evidentemente estas zonas requieren un flujo constante de nutrientes. Ante la ausencia de nutrientes, se provoca la involución o la apoptosis, y con ello la pérdida de la función. Recordemos el rol del timo, de la médula ósea, en la producción y o maduración de linfocitos y de otras células sanguíneas. El vaso, los ganglios linfáticos, importantes para la preparación de estas células y su respuesta inmunológica. Pues bien, ese es el cuadro, o esos son los panoramas del estado nutricional respecto a la vacunación. Si bien no todo está dicho en COVID-19, estamos seguros que habrá similitudes con respecto a lo previamente investigado. Ahora, respecto a los micronutrientes y su impacto en la vacunación, la mejor evidencia o el mejor sustento existe respecto al hierro. Si bien hay otros micronutrientes que también se han investigado, como es el zinc, la vitamina A, vamos a hablar de hierro en esta oportunidad. Y hierro específicamente en un grupo muy vulnerable como son los niños o los más pequeños. Ahora, respecto a COVID, se ha difundido de que no son precisamente los niños los que estarían más propensos a desarrollar una forma grave de esta infección. Son más bien los adultos mayores o los que presentan cuadros de comorbilidad. Sin embargo, quiero alertar de que no todo está dicho en esta pandemia, ¿verdad? Todavía tenemos un año o un poco más de un año de estar entre vacunación y esta pandemia. Así que no se descarta que con el retorno a clases, ¿sí?, tengamos que prestar atención a también un problema de salud pública que existía previamente, que era la anemia. Y es que la anemia o la deficiencia de hierro se ha documentado como un factor importante en la respuesta a las vacunas contra la difteria, la tosferina y el neumococo. Esto en población pediátrica. Asimismo, la deficiencia de hierro y anemia es un problema mejor documentado que probablemente el resto de deficiencia de micronutrientes. Entonces, ¿es un problema a tomar en cuenta? Claro que sí. Experimentos, también a nivel preclínico, han mostrado que los linfocitos T activados demandan hierro
y la escasez de este inhibe el metabolismo mitocondrial, que tiene que ver justamente con la respuesta inmune que se supone debemos obtener de linfocitos T. El hierro sérico bajo causado por la hepcidina altera las respuestas inmunitarias primarias y de memoria. La hepcidina, como ustedes recordarán, es una hormona que se produce a nivel hepático cuando existe un cuadro inflamatorio. Además, la hepcidina puede reducir los niveles de hierro, aumenta la depresión, así como el uso de hierro por células como los macrófagos. Se ha experimentado que los cuadros inflamatorios, donde hay mucha hepcidina, reducen la capacidad del cuerpo para producir anticuerpos. Esto podría estar asociado o podría también ser usado si hablamos de obesidad, donde hay un cuadro inflamatorio leve pero crónico, ¿verdad? Los pacientes con ciertas mutaciones para hepcidina desarrollan niveles bajos de IgG, ¿sí? IgG. El alto nivel de hepcidina durante la infección viral inhibe los linfocitos T, linfocitos B y exacerba la inflamación. Ahora, otro grupo propenso a la inflamación son los niños que padecen alguna parasitosis, ¿verdad? La cual también se asocia a la anemia. Así que creo que la anemia en esta población que ya en el 2022 va a estar expuesta al contagio, porque aglomerarse es sin duda riesgo de contagio, tenemos que prestar atención. Entonces, es un motivo más para combatir y reducir estos niveles, que en países como el Perú son alarmantes. En mi país, y esto no es motivo de orgullo, sin duda, la anemia en población de niños menores de 3 años alcanza el 40%. Si bien estos no van a acudir a escuelas, pero sí hermanos más grandes u otras personas en la familia podrían, pues, provocar o promover el contagio. Incluso ese porcentaje de anemia es mayor en zonas rurales. Y cuanto más pobre sea una persona, pues puede también presentar un mayor nivel de deficiencia de hierro. A su vez, este grupo de menores recursos también tiene menor capacidad de tratarse, de cuidarse por esta pandemia. Así que hay muchas reflexiones en torno a este caso. Ahora, pasemos al rubro del ejercicio físico, que me parece también es relevante conversar en el contexto de la vacunación. ¿Qué se ha documentado respecto a ejercicio físico? Que existen efectos por el ejercicio físico agudo y el crónico, es decir, ya en personas entrenadas. Las catecolaminas que se producen gracias al ejercicio aumentan la secreción de mioquinas, las cuales podrían mejorar la producción de anticuerpos y por tanto la eficacia para las vacunas. Eso documentado aún no para COVID-19, sino para otras enfermedades como es la influenza. Ustedes pueden googlear este estudio y ver el estudio completo. Y en personas entrenadas se ha mostrado que disminuye la inmunosenescencia, sobre todo en adultos mayores. En adultos mayores que sabemos que ellos padecen de la inmunosenescencia, que consiste en el deterioro de órganos linfoides, reducción de diferentes células y moléculas involucradas en la inmunidad, producto de la edad, el ejercicio podría reducir el impacto de la inmunosenescencia, mejorando a su vez la inmunovigilancia. Por ende, o estamos hablando de un mayor o mejor número de células inmunológicas y con ello el número o la eficacia de las vacunas. Para influenza, por ejemplo, tanto en jóvenes como en adultos mayores se ha mostrado una mejor respuesta en aquellos que practicaban de manera frecuente ejercicio físico. ¿Cuáles son los mecanismos implicados? Bueno, las catecolaminas, como la adrenalina, estimula la actividad de los linfocitos, de los NK, los natural killer, que son células encargadas de atacar células infectadas por virus.
Asimismo, estimulan la producción de linfocitos T específicos para determinados virus. A su vez, también se ha demostrado que el ejercicio podría incrementar la producción de anticuerpos neutralizantes, así como una mejor actividad de linfocitos T citotóxicos, aquellos que se habían diferenciado en respuesta al patógeno. También se ha visto de que mejora el ejercicio la capacidad de las células de producir ciertas citocinas y con ello reclutar a una mayor cantidad de células que van a atacar a esta infección. Y es que el ejercicio constituye un estrés, sí es cierto, pero es un estrés benéfico para el cuerpo. En cuanto al tipo de ejercicio estudiado, hay múltiple evidencia. Por ejemplo, contracciones excéntricas, que son aquellos ejercicios donde se estira el músculo mientras se mantiene la fuerza muscular. 6 horas antes de la vacunación es donde ha habido algún efecto benéfico. Y sí, un nivel de intensidad o un buen performance. Habría que evaluar qué personas son capaces de desarrollar tal actividad. Pero imagínense tener protocolos de ejercicio físico pre y post vacunación en aras de que se mejore la respuesta inmune frente a ese fármaco. ¿Sería sí o no un efecto o un aporte sustancial a esta campaña? Asimismo, el ejercicio cardiovascular de intensidad moderada, es decir, 3 sesiones de 60 minutos cada día por semana, ha mejorado también los niveles de vacunación, el porcentaje de células T, de anticuerpos producidos. En adultos mayores también ha habido efectos benéficos, en aquellos que superen los 18.000 pasos en la semana posterior a la vacunación. Ellos desarrollaron una mejor respuesta a la vacuna. Bueno, y ya vamos acabando. También es importante conocer qué se ha estudiado respecto a la suplementación y el efecto de las vacunas. En tal sentido, es bueno informar de que a la fecha no existen estudios que hayan mostrado efecto de la suplementación para estos nutrientes y COVID-19 u otras enfermedades. No del todos, o sea, vitamina C, que probablemente sea el suplemento por vía oral o endovenoso que más se usa en diferentes patologías infecciosas, no tiene ensayos clínicos que sustenten su uso. Glutamina, zinc, omega 3, que también se perfilan como posibles nutrientes inmunomoduladores en esta patología, no presentan al día de hoy efectos clínicos que soporten su uso o fundamenten su uso en seres humanos. ¿Qué es lo que sí hay? Bueno, algo se ha investigado sobre vitamina D en la influenza, ¿sí? Este, por ejemplo, es un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, que suministró una dosis alta de vitamina D. No lo hizo de forma diaria, sino cada 15 días. Fueron 100.000 unidades internacionales. La vacunación antigripal se realizó al final de este periodo, de los 3 meses. La respuesta a la vacuna se evaluó a los 28 días. El grupo que recibió la intervención mostró niveles más bajos de esta citocina inflamatoria, así como esta otra, así como niveles más altos del TFG-beta, que es una citocina antiinflamatoria. Y la relación linfocito TH1 sobre TH2 fue menor, es decir, que hubo más TH2 que TH1. ¿Esto qué puede mostrar? De que la vitamina D reduce la inflamación. Podría demostrar eso. También visto desde el punto de vista observacional, donde se ha mostrado que aquellas personas que tendrían niveles más bajos de vitamina D circulante desarrollarían una mayor inflamación. Es decir, la vitamina D es una hormona que regula el impacto de la inflamación. No es una sustancia que eleve la inmunidad per se,
sino modula la inflamación. Es el timón de la inflamación. Entonces, el aporte de vitamina D podría hacer que se desarrolle una menor inflamación y con ello probablemente un mejor desenlace. Aunque para COVID no hay todavía evidencia de que sea necesario usar vitamina D para evitar cuadros severos. Más bien hay estudios que han demostrado lo contrario por ahora. Y en cuanto a anticuerpos, no ha habido lamentablemente por ahora, efecto benéfico. Por parte del selenio, también hay algunos ensayos clínicos. Este es uno que administró 50, 100 o 200 microgramos por día de selenio inorgánico como suplemento. Todos los pacientes tuvieron niveles subóptimos de selenio al inicio y el estudio duró 12 semanas. Todos fueron vacunados contra la influenza a la semana 10. El grupo que recibió los 50 microgramos por día, que fue la cifra más baja, tuvo un alto nivel de glutatión reductasa y de linfocitos T CD8 positivos, versus los que recibieron mayor suplementación. O sea, aquí podríamos decir que no siempre el mayor aporte significa un mejor desempeño o un mejor desenlace. Pero así como para vitamina D, no hubo impacto significativo para los niveles de anticuerpos. Bueno, entonces habrá que estar pendientes y los involucrados también son llamados a desarrollar ensayos clínicos para ver si es que acaso alguna suplementación podría reforzar el desarrollo de anticuerpos o linfocitos T en el contexto del COVID-19. Muy bien, algunas ideas finales para concluir. La vacunación es la estrategia más empleada en todo el mundo para combatir enfermedades infecciosas y lo deberá seguir siendo. Sin embargo, existen condiciones que podrían mermar la respuesta inmune a las vacunas a largo plazo. A corto, mediano o largo plazo, personas con enfermedades por exceso, hablamos de obesidad, hablamos de enfermedad cardiometabólica, o carencia de nutrientes, por ejemplo, la anemia, serían las más vulnerables. Hasta ahora, además, han sido las más afectadas por la pandemia. Yo pregunto, en su país, ¿qué medidas, qué estrategias para controlar enfermedades cardiometabólicas o mejorar la anemia en el contexto del COVID se han implementado en estos meses? Probablemente muy pocas. Se necesita estudios de intervención longitudinales para tomar mejores decisiones en salud, o sea, para argumentar la necesidad de incluir estrategias en estilos de vida en el contexto de controlar la obesidad, la actual pandemia. Nutrientes, suplementación, fortificación de alimentos, control del estado nutricional, entre otros. Asimismo, se requiere, por supuesto, voluntad política para abordar a la pandemia de forma integral. No solamente verlo solamente desde el ángulo de la vacuna, sino de manera integral. Todo esto va a contribuir a que podamos controlar en el menor tiempo posible esta enfermedad. Muy bien, agradezco su atención. Nos vemos pronto.